En Radio 1010 comienza la mayor propuesta periodística de la mañana, llegando a todo el país. La Mañana Informal. Política, cultura, sociedad, economía, deporte, de la mano de Elsa Lebrero, Freddy Casulo y todo un equipo. La mejor manera de comenzar el día. Amigas, amigos, seguimos aquí en la sintonía de Radio 1010. Bueno, el contacto telefónico esta mañana es con el senador de Propuesta Ballista, José Amorín. Muy buenos días, ¿cómo anda? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Me alegro mucho. ¿Qué tal, Amorín? ¿Cómo está? Buenos días. Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, bárbaro. A propósito, usted estuvo ayer, me imagino, en la Cámara de Senadores, en lo que fue ayer esta larga votación que finalmente terminó con una ley sancionada por parte con los votos, del oficialismo, nada más. Sí, efectivamente. Tuvimos una larga sesión que empezó a las 10 de la mañana y terminó ya cerca de las 7 de la tarde. Bueno, se discutió básicamente esta ley llamada de responsabilidad penal empresarial, que contó, sí, con los votos del oficialismo. Fue una ley muy discutida. La enorme mayoría de los senadores del Frente Amplio no quería votarla tal como estaba, querían introducir modificaciones. De los 16 senadores del Frente Amplio, 14 entendían que la ley tal cual estaba redactada podía ser mejorada y por lo tanto querían cambiarla, pero es bien claro que hubo una presión importante del sindicato de la construcción, del ZUNCA, y el Frente Amplio cedió ante la presión sindical y se aprobó la ley tal como está, que es una ley que tiene claramente una importante cantidad de errores y que desde mi punto de vista, llegado el momento, va a ser declarada inconstitucional. Acá uno de los titulares del diario El País dice, se trata de la ley ZUNCA. ¿Está de acuerdo con eso, con esa expresión? Bueno, sí, es la ley que impulsó el ZUNCA, sí, sin lugar a ninguna duda, que no admitió ninguna modificación. El ZUNCA hace su tarea. El ZUNCA y el presidente, el representante principal del ZUNCA, hizo su tarea. Él quería sacar esta ley tal como estaba y el ZUNCA quería sacar la ley tal como estaba. Y el ZUNCA defiende sus intereses y es razonable que peleen por lo que ellos creen que les sirve. Senador, ¿usted no cree directamente que con esta ley es una forma sistemática es una violación de poderes en definitiva? Bueno, lo que ocurre, el gran problema que tiene esto es cómo un sindicato somete al gobierno. En definitiva es un sindicato imponiéndose sobre la voluntad del gobierno o los sindicatos imponiéndose sobre la voluntad del gobierno ya en una cosa reiterada. Entonces el problema que tiene Uruguay en ese tema es un problema serio. O sea, yo creo que los sindicatos tienen todo el derecho y tienen el deber y tienen la obligación de defender sus intereses. Me parece que está bien, son necesarios en la sociedad, lo fueron siempre y tienen que existir. Ahora, el gobierno y los legisladores no estamos para defender el interés de los sindicatos, estamos para defender el interés general. Y cuando el interés general no es el mismo que el interés de los sindicatos, tenemos que votar por el interés general. Eso es lo que sucedió siempre en Uruguay. Se respetó a los sindicatos, siempre hubo democracia, ¿no es cierto? Se respetó a los sindicatos y el gobierno y los legisladores votaban por el interés general. Bueno, ahora el Frente Amplio está votando por el interés sindical y eso es un cambio de roles preocupante, que es lo que normalmente vemos que pasa en Argentina cuando gobierna el peronismo. Es decir, el peronismo es el gobierno donde los sindicatos tienen una enorme influencia. Y en Uruguay eso empieza a pasar y eso es, desde mi punto de vista, enormemente negativo. Incluso nos consta, porque los propios legisladores del Frente Amplio así lo reconocieron, que el expresidente Tabaré Vázquez y precandidato de su fuerza política estuvo haciendo esfuerzos para que aplazar la votación o introducirle modificaciones a esta ley, que finalmente no tuvo eco dentro de la fuerza política y ganó la posición del MPP, del Partido Comunista y, bueno, como usted decía, del PIT-CNT y del ZUNCA. Sí, en definitiva, el Frente Amplio hoy tiene bastante, lo mismo hizo Mujica, ¿no? Mujica estaba molesto con la votación. Pero el Frente Amplio hoy tiene más fuerza, mucho más fuerza el sindicato
que Mujica o que Vázquez. Es decir, quien manda hoy en el Frente Amplio cuando hay una puja de poderes son los sindicatos, cosa que a mí me parece mal, porque, reitero, los gobiernos y quienes estamos en la actividad política estamos para defender el interés general, no el interés sindical, que muchas veces no es el mismo que el interés general. Amorín, ¿y cómo sigue esto? Y bueno, la ley se aprobó, se va a promulgar, se va a empezar a aplicar. En el primer caso que quieran procesar a alguien, se va a pedir la inconstitucionalidad, y desde mi punto de vista va a ser declarada inconstitucional. O sea, va a ser una ley que va a tener poca aplicación. Es lo que me parece a mí que va a pasar. Senador, ¿por qué usted cree que las corporaciones, los sindicatos tienen tanto incidencia en el gobierno, en definitiva? Bueno, porque tienen fuerza, tienen una enorme capacidad para presionar. Pero pasa eso en muchos países del mundo. Y además hay formas de gobierno que creen que las corporaciones son las que tienen que gobernar. Digo, es la forma de pensar de Tabaré Vázquez. O sea, Tabaré Vázquez, cuando llega al gobierno, hace dos leyes importantes, una en materia de salud y otra en materia de educación, y en las dos ponen a las corporaciones al frente o cogobernando en el CODICEN en un caso y en ACE en el otro. Es decir, pone a los representantes de los profesores, de los docentes en el CODICEN y a los representantes de los usuarios y de los funcionarios de ACE al frente de ACE. Entonces, es una forma de pensar, es una forma que yo creo que en el mundo ya pasó. En fin, es la forma que nace con las propuestas fascistas. O sea, es las corporaciones en el gobierno. Eso a mí me parece que es muy negativo. Creo que además se protegen intereses de una parte de la sociedad y se olvida el resto. Y la sociedad es muy compleja. Y los políticos, quienes estamos en la actividad política, tenemos que pensar en el interés de toda la sociedad, no de una parte de la sociedad, que es lo que está haciendo notoriamente hoy el Frente Amplio. A ver si lo que le voy a decir es tal cual, si usted lo confirma. La ley penal empresarial penaliza a cualquier empleador que no prevea cumplir con las normas de seguridad, por eso no solamente puede incluir a empleadores de la construcción, sino a otros patrones. Sí. Por ejemplo, el abogado laboralista Leonardo Slinger, del estudio GUI Regules, dijo que genera una suerte de intimidación a los empleadores. Por ejemplo, en el caso de las amas de casa, pueden responder penalmente si una empleada doméstica tiene un accidente laboral o muere, o resulta gravemente lesionada. Un productor rural, si un peón sufre una caída, puede ir preso al dueño de la estancia. Otros ejemplos, también puede verse comprometido en la ley y ser denunciado penalmente el propietario de cualquier pequeña empresa o quien contrató a un albañil para una refacción en su propia casa si éste sufre un accidente. ¿Esto es así? No. ¿No abarca tanto? No, abarca mucho más que eso. Abarca así a todas esas personas, a todo empleador, pero no es necesario que haya un accidente. Esto es lo que se llama delito de peligro. Es decir, si no están dadas las condiciones de seguridad y hay algún elemento que pueda hacer que un trabajador pueda tener un accidente grave, no lo tiene que tener. O sea, no tiene que la empleada doméstica no tiene que caerse, golpearse, ni el peón rural caerse. Tiene que tener la posibilidad de caerse porque no están dadas las condiciones laborales básicas. A ver si entendí bien. Si, por ejemplo, en una oficina está el piso húmedo porque lo terminaron de limpiar. Y eso puede provocar una caída. Y no hay y no hay ningún cartel, vamos a decir, que diga que el piso, que tengan cuidado porque el piso está húmedo. Sí, ya, aunque nadie se caiga. Exacto. Se puede hacer la denuncia. Se puede denunciar. Se constata el peligro inminente de que pueda haber un accidente, eso es un delito y el empleador o quien haga las veces, puede ir preso entre 3 y 24 meses. O sea que puede llevar, una vez reglamentada la ley, puede haber una lluvia de denuncias. Hoy antes de esta ley, si una persona muere o tiene un accidente muy grave, bueno, puede haber responsabilidad penal del empleador. Ya puede haber, por ejemplo, si yo que tengo mi casa fue una casa muy alta de 3 pisos, y yo le digo a alguien que vaya a limpiar allá arriba, y se cae y se mata, y yo no le di ningún elemento de seguridad, bueno, puede haber responsabilidad mía. Bueno, pero esto es, si yo lo hago subir a limpiar y le falta algún elemento de seguridad y el hombre después baja y no tiene ningún problema, yo puedo ir preso también. Porque es lo que se llama delito de peligro. No es necesario que haya un accidente.
el delito se tipifica cuando yo no le doy las condiciones de seguridad necesarias. Y esas condiciones de seguridad pueden estar en la ley o en los reglamentos. Es decir, en cualquier reglamento que saque el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que tenga que ver con seguridad laboral, que normalmente la gente no lo conoce, quizás lo conocen las empresas grandes, que son las que tienen abogados que siguen esas cosas, pero las empresas chicas seguro que no. El kiosquero de la esquina seguro que no lo conoce. Si viola esas normativas y hace peligrar a uno de sus dependientes, puede ir preso si hay una denuncia y el juez entiende que lo incumplió. Claro, pero ¿a qué se considera que puede estar en peligro la salud del trabajador, no? Exacto, que pueda estar en peligro. Pero, claro... ¿Qué caso? Claro, bueno, por ejemplo, si yo tengo trabajando en la construcción, es para todos, no solo para la construcción. Por ejemplo, exacto. La construcción es fácil. En un cuarto piso estoy haciendo un limpiador de vidrios, que la gente ve colgados en la ventana, que nos dan pánico cada vez que vemos uno. Si no tiene el arnés y el cinturón de seguridad apretado del que dice el decreto tal, y limpia vidrios, y no se cae, está limpiando vidrios, pero sin eso el empleador va preso si no cumple con las condiciones de seguridad. Ajá. Por ejemplo, eso es un peligro inminente. O sea, si no tiene el cinturón de seguridad y se cae, se mata. No lo tiene, no se tiene que caer. No se cae y el empleador va preso igual. ¿Usted considera que una vez que esté reglamentada la ley, va a haber una lluvia de denuncias? No sé. Eso yo no sé si va a haber una lluvia. Bueno, pero si apenas se atisba a lo lejos que puede haber un peligro claro. Para un trabajador en cualquier empresa, de cualquier rubro. Sí, puede haber una lluvia de denuncias. Y a mí, a mí me parece que está bien que haya una ley que proteja, o que trate de impedir, de disminuir fuertemente los accidentes laborales. Yo estoy de acuerdo. Solo que esta ley está mal, es inconstitucional porque además permite que sean los reglamentos los que digan cuál es el delito. Es decir, cuando mañana el Ministerio... A eso iba también, a preguntarle sobre la reglamentación que por parte del Poder Ejecutivo. Claro, el Poder Ejecutivo puede decir, bueno, desde aquí en adelante elementos de seguridad son tales. Entonces, es el decreto o el reglamento el que dice cuáles son las cosas que tiene que cumplir el empleador, en este caso, para no cometer delito. Ajá. Entonces, eso es lo que se llama una ley penal en blanco, porque todavía no se sabe bien cuáles son los elementos que hacen el delito. Y es el reglamento el que lo tiene que hacer. Normalmente las leyes penales son las leyes las que dicen cuál es el delito, en este caso el reglamento. Por eso a mí me parece que es inconstitucional y que no va a funcionar. Me parece a mí que no va a funcionar, que había que haberle hecho modificaciones para hacer una ley sensata. Esta ley no es ni sensata ni cumple con la Constitución, así que me parece que va a caer. Amorín Valle, ustedes en los últimos meses me imagino que en las diferentes comisiones al respecto han tenido la participación, han tenido la visita de diferentes sectores, incluido el sector empresarial. Sin duda. El sector empresarial se declaró en sesión permanente, las cámaras empresariales, discúlpeme. ¿Ustedes van a seguir en contacto con ellos o van a seguir haciendo contactos a nivel político para tratar de seguir tratando este tema? Bueno, la ley ya se votó, ya está aprobada, lo votó diputados y lo votó senadores. Yo he leído lo que sí, he tenido contactos previos con distintos sectores, con sectores sindicales y con sectores empresariales. Como hacemos siempre que estudiamos una ley, tratamos de conversar y entender la ley hablando con todos los interesados, no con uno solo. Y sí, hemos tenido contacto con el sector empresarial, nos decían algunas de las cosas que sí, que yo comparto, que tenían razón, y no creo que sigamos en contacto por este tema, porque este tema ya está. Ahora el tema va a ser la justicia. Ahora, la que va a tener que intervenir en esta ley es la justicia, en varias instancias. Primero, para aplicarla cuando empiecen a llover las denuncias, y después, cuando esté la primera denuncia, el abogado que defienda al denunciado va a decir que es inconstitucional, y seguramente la Suprema Corte de Justicia, como en tantas otras leyes de este gobierno, va a decir que es inconstitucional y no va a ser aplicable. Amorín Valle, le agradecemos este contacto con nosotros esta mañana. Ha sido muy clarificante
en cuanto a los detalles de esta ley. Muchísimas gracias, que pasen muy bien. Igualmente, Chao, que chao. pasen muy bien, una buena jornada. Saludo cordial. Más deportiva que nunca. Freddy Casulo es 10-10.